Relato bíblico. Jesús, camino de paz, pan de vida y luz en la noche. En aquellos días, el rumor del nombre de Jesús se extendía por aldeas y ciudades, como una brisa que trae esperanza. La gente hablaba de un maestro que enseñaba con autoridad, que miraba a los ojos y tocaba el corazón. Decían que sus palabras no eran solo ideas, sino vida, que donde él llegaba, la oscuridad retrocedía y la gente encontraba descanso. Jesús caminaba por los senderos polvorientos de Galilea, acompañado por sus discípulos. Eran hombres sencillos, pescadores, cobradores de impuestos, hombres con historias comunes y preguntas profundas. Lo seguían porque en su presencia sentían que el mundo tenía sentido, que Dios no estaba lejos, que la vida podía ser nueva. Una mañana, junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés lanzando sus redes. Se acercó y les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Ellos dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante, llamó a Santiago y a Juan, que estaban con su padre en la barca. También ellos lo siguieron. No sabían todo lo que vendría, pero en su corazón había una certeza: valía la pena caminar con él. Con el paso de los días, las multitudes crecían. Jesús subió a una colina y se sentó. Los discípulos se acercaron y él comenzó a enseñar. Sus palabras eran claras, suaves, firmes. Habló de los pobres en espíritu, de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia. Habló de los misericordiosos, de los limpios de corazón, de los que trabajan por la paz. Dijo que ellos son bienaventurados, que el reino de los cielos les pertenece. No prometió una vida sin dificultades, pero sí una vida con sentido, con luz, con esperanza. Después de enseñar, Jesús descendió y se encontró con personas que sufrían. Un hombre enfermo se acercó con timidez y Jesús lo tocó con ternura. Una mujer que llevaba años cargando dolor se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto. Jesús se detuvo, la miró y su fe la sanó. Un padre desesperado le pidió por su hijo y Jesús lo levantó. No había prisa en sus gestos ni dureza en su voz. Había compasión. Había una presencia que hacía sentir que Dios estaba cerca. Al caer la tarde, Jesús invitó a sus discípulos a subir a una barca para cruzar el mar. El cielo se pintaba de tonos dorados y el agua estaba tranquila. Jesús, cansado, se recostó y se durmió. Los discípulos remaban con calma, conversando en voz baja. Pero de pronto, el viento se levantó, las olas crecieron y golpearon la barca con fuerza. El agua entraba y el miedo se apoderó de ellos. Eran pescadores, conocían el mar, pero aquella tormenta era distinta, parecía querer tragarlos. «Maestro, despierta, nos hundimos». Jesús abrió los ojos, se incorporó y miró la furia del viento y del agua. Se puso de pie y dijo: «Calla, enmudece». Al instante, el viento cesó y el mar se volvió sereno. El silencio fue profundo, como si el mundo hubiera contenido el aliento. Los discípulos se miraron, asombrados. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? En sus corazones, la pregunta se convirtió en reverencia. No estaban solos, la presencia de Jesús era más fuerte que la tormenta. La barca llegó a la orilla y Jesús siguió caminando entre la gente. En cada aldea, las multitudes se reunían. Un día, miles de personas lo escucharon durante horas. El sol descendía y el hambre comenzó a sentirse. Los discípulos se acercaron. «Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren alimento». Jesús los miró con calma. «Denles ustedes de comer». Ellos se miraron, confundidos. «No tenemos suficiente, apenas 5 panes y 2 peces». Jesús pidió que se los trajeran. Tomó los panes y los peces, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Luego los partió y los entregó a sus discípulos para que los repartieran. El milagro ocurrió sin ruido. Cada vez que los discípulos ofrecían un pedazo de pan, había más. Cada vez que entregaban un pez, quedaba otro en sus manos. La multitud comió hasta saciarse y aún sobraron 12 canastas llenas. No fue solo alimento para el cuerpo,
fue un signo de algo más profundo. Jesús es el pan que sacia, el que no se agota, el que alimenta el alma. Al anochecer, Jesús se retiró a orar en soledad. Los discípulos, cansados pero llenos de asombro, se quedaron mirando el cielo. Habían visto cosas que no podían explicar, pero que los llenaban de paz. Comprendieron que seguir a Jesús no era solo caminar detrás de un maestro, sino confiar en el Hijo de Dios, capaz de dar paz en la tormenta y abundancia en la escasez. Esa misma noche, los discípulos volvieron a la barca para cruzar el mar. El viento era contrario y remaban con esfuerzo. La oscuridad los envolvía y el cansancio pesaba en sus brazos. De pronto, vieron una figura acercándose sobre el agua. El miedo los paralizó. Es un fantasma. Pero la voz de Jesús rompió la noche. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro, con el corazón encendido, dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús respondió: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar. Por un momento la fe lo sostuvo, pero al sentir el viento y ver las olas, dudó. Comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo con suavidad: «¿Por qué dudaste?». Subieron a la barca y el viento se calmó. Los discípulos se postraron. «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Con el paso de los días, Jesús siguió enseñando. Habló del reino como una semilla pequeña que crece en silencio, como un tesoro escondido que vale toda la vida, como una red que recoge peces de todo tipo. Invitó a la gente a perdonar, a amar a los enemigos, a orar en lo secreto, a confiar en el Padre que ve y conoce. Dijo que no se preocupen por el mañana, que busquen primero el reino y su justicia, y que lo demás vendrá por añadidura. Sus palabras no eran teoría, eran camino. Un día Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto. Allí, mientras oraba, su rostro resplandeció y sus vestiduras se volvieron blancas. Los discípulos quedaron sobrecogidos. Era como si el cielo se hubiera abierto y la luz de Dios se hubiera derramado. Una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Bajaron del monte en silencio, con el corazón lleno de reverencia. Entendieron que seguir a Jesús era entrar en la luz, aun cuando el camino pasara por sombras. Jesús también habló del costo de seguirlo. Dijo que quien quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. No lo dijo con dureza, sino con verdad. Explicó que la vida verdadera no se encuentra en aferrarse a sí mismo, sino en entregarse, que el que pierde su vida por él, la encuentra. Sus palabras eran exigentes, pero no eran pesadas, estaban llenas de sentido, de una libertad que no depende de las circunstancias. Llegó el tiempo de subir a Jerusalén. Jesús entró en la ciudad y la gente lo recibió con ramas y cantos, pero él sabía que el camino lo llevaría más allá de los aplausos. En una cena íntima con sus discípulos, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo». Tomó la copa y dijo: «Esta es mi sangre». Les habló de amor, de servicio, de permanecer en él como los sarmientos en la vid. Les dijo que no los dejaría solos, que el Espíritu vendría, que la paz que él da no es como la del mundo. Después, el camino se volvió oscuro. Jesús fue entregado, juzgado y llevado a la cruz. No gritó, no maldijo, no devolvió mal por mal. En su silencio había una fuerza que no se quiebra, en su entrega una luz que no se apaga. Desde la cruz habló palabras que atraviesan el tiempo: perdón, promesa, confianza. Su muerte no fue el final, sino el umbral. Al tercer día, la piedra fue removida. La tumba estaba vacía. Jesús se apareció a sus discípulos, primero a mujeres que habían ido al sepulcro, luego a los que estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo. Les mostró sus manos, les habló de paz, les encendió el corazón. Caminó con 2 de ellos a una aldea, y al partir el pan lo reconocieron. La tristeza se convirtió en alegría, el miedo en misión, la duda en fe. Desde entonces, la historia de Jesús no es solo un recuerdo del pasado, sino una presencia viva. Él sigue calmando tormentas, no siempre en el mar, sino en el corazón.
Sigue multiplicando el pan, no siempre en canastas, sino en la mesa interior donde el alma se alimenta. Sigue caminando sobre las aguas, no siempre visibles, pero siempre reales, cuando la fe se atreve a dar un paso. Sigue llamando a hombres y mujeres a seguirlo, a dejar redes, a abrir manos, a confiar. Y si hoy te encuentras en medio de una tormenta, recuerda la barca y la voz que dijo, «Calla, enmudece». No es una promesa de que no habrá viento, sino de que no estarás solo. Si hoy sientes hambre, no solo de pan, sino de sentido, recuerda las multitudes y el gesto de Jesús al levantar los ojos y dar gracias. No es una promesa de abundancia material, sino de plenitud interior. Si hoy te ves caminando y dudando, recuerda la mano extendida que sostiene. No es una promesa de perfección, sino de compañía fiel.